Hola, muy buenos días, muy buenos días. Mi nombre es Víctor Javier y estoy aquí con el sólido propósito de alabar, glorificar, exaltar el nombre de Dios. Me parece maravilloso esto de reflexionar en la palabra del Señor. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué elijo el libro de Santiago? Bueno, porque fue uno de los libros básicos para los grupos de Alcohólicos Anónimos en sus inicios. Y vamos a beber de esa fuente que ellos también bebían en el inicio y que estaban todos apegados a una fe, a un Dios y a buscar desarrollar un amor genuino, amor y servicio genuino desde el corazón, no de boca solamente, ¿verdad? Entonces queremos recordar esa parte, ¿verdad? Esa parte que ya no está dentro de los grupos, que es la lectura bíblica, y también no solamente la lectura bíblica, es la oración, mm, que ya no está en los grupos. Está la oración de la serenidad, pero no es la oración en conjunto, ya que antes se hacían un, un tiempo antes de la reunión, sí, quizás una hora o media hora antes, estaban ellos orando para luego entrar a la reunión. ¿Sí? Entonces, pues eso ya no está dentro de los grupos, pero nosotros queremos retomar ese tipo de acción que creemos que es importante para nuestro crecimiento espiritual. Pues bueno, entonces vamos a entrar en el orden de las cosas, comenzando con el Santiago, con el libro de Santiago, o la epístola o carta de Santiago, capítulo 1, versículo 1. Comenzamos de esta manera. Adelante, Marla. Muy bien. Y así dice, Santiago 1:1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. El tema es la sabiduría que viene de Dios. Voy a leer un poco de versículos para entrar en el tema, porque el uno solamente es un saludo. Y dice Es así, un, es un saludo, pero muy importante. perfecto, Vamos entonces a ver ahí por paro. qué. Sí, ¿verdad? Mira, aquí Santiago dice, primeramente, él se identifica. Yo soy Santiago, soy servidor, ¿verdad? Del Padre y del Hijo, de Dios Padre y Jesucristo. Soy servidor de ellos. Y luego hace una expresión muy interesante. El trabajo que hacían los 12 apóstoles estaban ellos seleccionados para cada una de las tribus, los 12 apóstoles. Por eso eran 12, como eran 12 tribus, representaban 12 apóstoles. Los 12 apóstoles representaban a las 12 tribus. Ahora bien, ellos tenían que alimentar a esas tribus, pero se levantó un apóstol número 13. Y este apóstol número 13 es el apóstol Pablo. Pero él se levantó, aunque era judío y entendedor de la palabra, era un maestro, él se levantó para hacer el llamamiento a las naciones, a todas las naciones. Entonces, el trabajo estaba dividido de esta manera. Primero, Santiago le está escribiendo a los judíos que se habían convertido en judíos cristianos, o sea, judíos mesiánicos, porque Jesús nunca dejó de ser judío. Y nosotros, al tener el espíritu de Jesús, por herencia somos judíos. Pertenecemos a una Israel espiritual. Aquí en este versículo que nos da Santiago,
Nos dice a los dispersos, a los que fueron dispersados, a los que huyeron por causa de una persecución, por una diáspora, a las tribus dispersas. Aunque estaba el reino no muy lejos de ellos, estaba el reino del norte, estaba ahí, porque estaba el reino del sur y el reino del norte, el reino de Judá y el reino de Israel. Israel son 10 tribus, mientras que el reino de Judá son 2 tribus con una parte de los levitas, de la tribu de los levitas. Y las otras son 10 tribus con una parte de la tribu de los levitas. Judá se quedó en Jerusalén, pero hubo una ruptura. Después de la muerte de Salomón, hubo una ruptura. Y se dividieron en 2 reinos. Ellos salieron de Jerusalén, de la tierra prometida, se fueron, huyeron. Ahora, bueno, aquí dice a las tribus. ¿Por qué? Porque ese era el trabajo de ellos, designado para ellos. Ellos no tenían nada que ver con los gentiles. Por eso más adelante Pedro fue instruido. En el capítulo 10 del libro de los Hechos nos habla del pasaje donde este hombre, el centurión, estaba orando por la tarde cuando se le apareció un ángel. Él le dijo, Cornelio, tus muchas horas, dice, tus muchos dádivas, regalos o limosnas, ¿sí? Han sido escuchadas. Les dice así el ángel. Ahora ve con Pedro, que está en la casa de un Simón, el pescador. Ve para allá con él y mándalo traer para que les explique lo que sigue, ¿no? Entonces, ellos fueron, porque el ángel les dio la dirección, dónde estaban. Y él mandó a una comitiva. Cornelio apoyaba al pueblo judío, cristiano, y tenía una congregación donde él también adoraba a Cristo Jesús. Y cuando sucedió esto, pues fueron y llegaron, mientras que iban, Pedro estaba teniendo una visión donde había animales variados, cuadrúpedos, serpientes, animales inmundos, el cerdo, animales inmundos, de acuerdo a la lista que Dios ha puesto como animales no comestibles. Así que estaba en eso cuando estaba esperando que le prepararan comida, cuando descendió, ahí donde él estaba en la azotea, vio descender a un lienzo con muchos animales. Y la voz decía, mata y come, Pedro. No, Señor, yo nunca he tocado lo inmundo. No, no puedo comer eso. Entonces se fue el lienzo y volvió a regresar 2 veces más, 3 veces bajo el lienzo. Y en la tercera ocasión le dice, Pedro, mata y come. Le dice, Señor, no he comido nunca lo inmundo. Y entonces la voz le dijo, lo que Dios
al limpiado no llames tú inmundo, fue la frase. Y en ese momento le llamaron porque habían llegado esas personas para llevarlo con el centurión. Y él se fue al día siguiente, se fue con ellos. La voz le dijo, ve con ellos, porque yo los he enviado a ti, ve con ellos, no tengas temor. Entonces Pedro entendió, bajó y les preguntó para qué, le explicaron la visión y entonces después Pedro va al día siguiente, va a la casa de Cornelio. Y en la casa de Cornelio, eh, cuando llega Pedro, dice, le explican de nuevo la visión y dice, entonces empezó a hablarles de, del Evangelio, de la salvación, qué significa la salvación y eso. Pero en eso estaba empezando a hablar cuando de pronto ellos empezaron a alabar en otras lenguas. Y, eh, y cuando empezaron a alabar en otras lenguas, entonces los que habían ido con Pedro, los judíos que habían ido con Pedro, dicen, mira, mira, les está pasando como a nosotros al principio. Y al principio pues ya habían pasado pues bastantes años del Pentecostés, pero aquí volvieron, estas personas hablaron en diversas lenguas. Y si nosotros nos preguntamos por qué, bueno, porque Dios dijo Pedro que Dios le había dicho que lo que él no tenía por qué llamar inmundo a ningún gentil, porque Dios los ha limpiado. Ahí entendió la visión en ese momento. No era en cuestión de comidas, era en cuestión de que los gentiles eran inmundos para, para, para los judíos, para las tribus de Israel. Entonces, aquí mm, podemos ver que en este derramamiento del Espíritu Santo ahí, que hablaron en otras lenguas, estas personas se quedaron atónitas, pero Dios tuvo un objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Se estaba abriendo la puerta de la gracia. En ese momento se estaba abriendo la puerta de la gracia y toda esa gente representaba a todas las naciones. Y Dios le quería enseñar a Pedro esto, que no tenía que sujetarse a las cosas del ayer, como a la circuncisión y otras cosas que practicaban los religiosos judíos, que estaba cambiando la acción del servicio, estaba derrumbando el sacerdocio levítico para poner el sacerdocio cristiano. Por eso, cuando Santiago dice a las tribus dispersas, los apóstoles tenían que trabajar con las tribus, pero Dios había levantado a Pablo para trabajar con todas las naciones. Así que de esta manera eh, entendemos en este primer versículo, primero la identificación de Santiago, donde reconoce al Padre y al Hijo. Y luego observamos en este mismo versículo, ¿verdad? El mensaje hacia quién va dirigido, hacia los judíos cristianos, hacia allá va. Y, y bueno, ¿y él quién es? Santiago al final, pues un mensajero para las naciones judías, era Santiago, igual que todos los 12 apóstoles que Jesucristo eligió. Bueno, ahora sí, continuemos. Muy bien.
Voy a leer del 2 al 4 porque es la misma, va enlazado uno con el otro. Dice así, la sabiduría que viene de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Amén. Ahí tiene su micrófono cerrado, Víctor. Gracias. Qué importante es la invitación que está haciendo Santiago aquí, porque está hablando que nosotros tengamos gozo, gozo. Y gozo, ¿verdad? Es la palabra Macarius, que significa un gozo doble, un regocijo. Regocíjate, regocíjate en, en Dios cuando te encuentres en diversas tribulaciones, ¿verdad? Regocíjate en Dios cuando te encuentres en diversas tribulaciones. Y luego nos habla justamente lo que el apóstol Pablo nos hablaba en Romanos, de que seamos pacientes. Y para que lleguemos a conocer lo recto, lo bueno en nosotros. Porque cuando nosotros cruzamos la prueba con paciencia, esperando en Dios, queremos hacer la voluntad del Creador. Y por eso nos gozamos en Él y somos pacientes en Él en medio de la tribulación. Por nada estés afanoso. No te desesperes, pon toda tu ansiedad en Cristo Jesús. Ten paciencia. Aprende a amar al prójimo con sus defectos. Perdónalo, ayúdalo. Entonces, Dios dice esto, quiere que yo haga eso, que aprenda a esperar, para que este corazón impaciente y esta mente desesperada aprenda a vivir en claridad de mente. ¿Y qué es lo que sucede? El apóstol Pablo nos dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y esto no es un don nuestro, sino que es un regalo de Dios. ¿Sí? Y habla acerca de que recordemos que la tribulación produce paciencia. La paciencia produce esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través de su Santo Espíritu. Cuando nosotros triunfamos sobre una prueba, es bien bonito lo que sucede, porque empezamos a sanar. Nuestro corazón ya no está angustiado y nuestra mente ya no está desesperada como antes.
Tenemos, por causa de la tribulación, tenemos ansiedad y queremos salir corriendo para apagar esa ansiedad. Pero Dios dice, no, contrólate, contrólate, aprende a esperar, gózate. Dice, pero, pues, ¿acaso será un gozo masoquista ese? No, no. ¿Qué es lo que Dios me está enseñando? A que yo tenga control de mi instinto natural. Cuando Él derrame el amor, su amor en mí, después de haber pasado por una situación difícil, dura, entonces la paz, la tranquilidad, el gozo, la satisfacción están en mí para que compruebes cómo es la buena voluntad de Dios. O sea, qué es lo que Dios te quiere dar para que lo disfrutes. Porque después de la tribulación viene eso. Es como cuando nos ponemos a trabajar duro y andamos moviendo esto y luego todos sudados ahí, etcétera, ¿no? Ahí estamos haciéndole y buscándole, se nos dificultan las cosas, pero es pacientemente ahí estamos tratando de solucionar, de buscar lo que necesitamos y bueno, pero al final cuando todo eso termina, que estamos alrededor de una mesa disfrutando la comida con otros, riéndonos, no nos acordamos de lo que habíamos vivido, estamos disfrutando. Lo mismo sucede, pues, en nuestras vidas cuando nosotros aprendemos a ser pacientes, como dice Dios, como dice Santiago, ¿verdad? Que debemos de permanecer, primeramente dice que nos gocemos en Cristo. Y debe de haber un motivo de gozo, porque me ha tomado en cuenta. Porque es un gozo, porque me está dando una formación, porque es un gozo, porque me está enseñando a desarrollar madurez espiritual, la cual me va a ayudar siempre. Si logro pasar ese asunto, mi vida va a ser diferente. Es diferente. Porque los que hemos pasado por situaciones difíciles, como otras personas, pero en este caso en Dios, nuestro premio es grande en los cielos, porque no lo hacemos por nosotros y para nosotros, sino que hacemos un sacrificio en el gozo y la paz de Cristo Jesús para ser transformados, para ser vencedores, para ser victoriosos en Dios. Es lo que nos habla esta parte aquí de Santiago. Continuemos. Muy bien. Ahora dice así. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así es. Bueno, aquí
podemos entender claramente que si no tenemos sabiduría, la pidamos. Pero ¿qué es lo que se nos va a dar? La sabiduría. La sabiduría está ahí en el libro. Lo que se nos va a dar es la capacidad de discernimiento para comprender los dichos de Dios en base a la realidad de Dios y no en base a mi mente humana. Lo que mi mente torpe, humanamente hablando, pueda pensar de un versículo. Pero una mente inspirada y una mente que está entrenada puede ver más detalles que el común no lo puede ver. Entonces, si alguien no tiene sabiduría, o sea, ¿por qué después de lo que dijo acerca de la tribulación, que hay que estar gozoso, etcétera? ¿Por qué dice, pero si alguien no tiene sabiduría, quiere decir que yo necesito una estrategia, aprender a usar la esperanza de Dios en mi vida? Tengo que tener una estrategia para transformar mi mente en una mente obediente a la palabra de Cristo Jesús. Y para eso necesito la sabiduría. ¿Para qué? Para tener una estrategia. Porque si tengo ansiedad, ¿qué dice el apóstol Pedro? Dice, pongan toda su ansiedad en Cristo Jesús. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios y Él los va a levantar cuando sea su tiempo. Ahí está la paciencia que dice el apóstol Santiago. Gócense, pero sean pacientes cuando se encuentren en diversas tribulaciones, para que ustedes lleguen a reconocer el fruto del Espíritu en sus vidas. Pero si alguno no entiende lo que les estoy diciendo, si no tienen sabiduría, pídansela a Dios y Él les va a dar la sabiduría. Dios no les va a negar nada, pero no pidan dudando. ¿Será que así? A lo mejor sí, ¿no? ¿Quién sabe? No, no duden, no sean semejantes a las olas del mar, que son llevadas por el viento de aquí para allá y de allá para acá. Él está diciendo, afírmense en el entendimiento de las cosas, no fluctúen, no piensen hoy una cosa y mañana piensen otra, no fluctúen en su manera de pensar, sean firmes en sus pensamientos, que los vientos no le arrebaten la verdad de su mente. Sean firmes en la fe de lo que Jesucristo nos ha dicho. Así que podemos nosotros recibir poder del Espíritu de esa manera. Bueno, vamos a continuar. Muy bien, dice así. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bien. El
Decimos acá, saca la casta. Y cuando se habla de saca la casta es que seas más culto, más fino, más consciente, más determinado, que tengas carácter. Cuando dicen saca la casta, ¿no? Por eso, gloríese en su exaltación. El pobre, gloríese en su exaltación. ¿Por qué en su exaltación? ¿Por qué el pobre se va a gloriar en su exaltación? Gloríese. El pobre tiene más tribulaciones, tiene más tribulaciones en sus necesidades básicas. El pobre debe de gloriarse, es decir, exaltar el nombre de Dios, de revelarse, revelarse, revelar el nombre de Dios en su necesidad, para que sea exaltado en su tiempo, cuando sea su tiempo. Por eso ser pobre es muy bueno, ser pobre, no mendigo, pobre. Si nosotros somos pobres en cuestiones económicas y somos pobres espirituales, es decir, humildes, vamos a buscar a Dios en nuestras necesidades espirituales, físicas, y vamos a encontrar una respuesta, porque Dios así lo ha prometido. Él nos va a exaltar. Hay momentos en que estamos hundidos, pero nos gloriamos en Dios. Y cuando llegue el tiempo, después de estar abajo, estamos arriba. Pero sabemos que es por un instante, como subirse a la rueda de la fortuna. Te subes, entras, te sientas, estás abajo. Cuando le dan vuelta, y dan varias vueltas, y de pronto ya están bajando las personas, y a veces te toca quedar en la parte de arriba, pero poco a poco vas bajando. Lo mismo es la situación cada día en nosotros. Podemos nosotros carecer por un momento en lo económico, en lo físico, como en lo espiritual. Por un momento podemos tener carencias, pero podemos lograr superar esas carencias por un momento. Por eso la idea es permanecer. Ya llegamos, pues qué bueno, ¿no? Pero ahora hay que permanecer. Y ese es el trabajo. La mayoría no permanece. No permanece en un solo punto. Anda como la gallinita, rascando aquí, rascando allá, picando allá. Así anda como la gallinita, ¿verdad? La gallina, pues, llena de granitos diversos. El ser humano se llena de pensamientos diversos y la confusión está en su cabeza. ¿Por qué? Porque no es estable en su manera de pensar. La confusión está en su cabeza. Ahora, el rico humíllese en su pobreza. Porque el tener dinero hace que las personas se inflen y hace que las personas mm, quieran controlar a otras personas.
o los convierte en personas avaras. El tener dinero es una prueba para la gente, es una verdadera prueba. Por eso tenemos que ser humildes, humildes para no perder la cabeza ni el piso. Cuando tengamos un poco de dinero, pues no vamos a presumir de lo que tenemos, pero a la vanidad humana le encanta presumir. Sola la persona, presume sola la persona. Simplemente porque las vean algunas personas, no saben ni lo que piensan las personas, pero se pavonean, ¿no? Sí, ahí está. Por eso el apóstol Pedro nos dice que el ornato de la mujer es la bondad, el amor, las buenas obras, de hablar con las mujeres menos inexpertas para que apoyarlas en su crecimiento. El buen ornato de la mujer es su corazón bondadoso, su paciencia, su amor. No tengan un ornato de peinados ostentosos, de vestidos lujosos o de joyas, dice el apóstol, que deben de vestirse con ese ornato del amor de Dios. Pues nosotros los hombres también necesitamos ese ornato, ese adorno, ¿verdad? Sí, porque adorno es la sabiduría. La sabiduría es un adorno, es una corona que Dios nos pone cuando verdaderamente somos sabios. Así que por eso el rico tiene que tener cuidado en no envanecerse, como le pasó a la alegoría que Jesús dice del rico, que daba banquetes todos los días y tenía un pordiosero ahí, le daba las migajas, ¿no? Pero ¿cuál es el fin de esa persona? De acuerdo a la alegoría que ha dicho Jesucristo, ¿no? Pues es la condenación. Así que estamos hablando de un pueblo que conocía a Dios, que tenía una relación con Dios, un pueblo que tenía un pacto con Dios. Los que no tienen un pacto con Dios no están en esa categoría. No pueden ser condenados porque no están entrando en un juicio. Toda persona que entra en un pacto con Dios empieza un juicio en su vida. Pero para esto hay que conocer las condiciones que Cristo tiene para poder vivir de acuerdo a, a su palabra y no a nuestros deseos personales. Así que si alguien no sabe cómo hacer una estrategia, no sabe cómo vencer ciertos aspectos de su vida, dice ahí, pídele a Dios, Dios te va a dar la sabiduría, Dios te va a dar la salida, pero no dudes. Y si eres pobre, pues dale gracias a Dios, porque Él te va a dar, en un momento, te va a dar, ¿qué? Satisfacción. Porque si eres humilde, Dios te va a levantar. Como decía la alabanza, Dios me levantará. Sí, pero para que me levante tengo que darle una justificación, porque si soy soberbio no me va a levantar, me va a tumbar la regla que Dios ha puesto. Es por ello
que es importante para nosotros, pues Dios me va a levantar, y lo dice el Salmo 23, ¿sí? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Aderezas mesas en presencia, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ahí está la exaltación. Aderezas mesas delante de mí, aderezas mesas delante de mí. Me haces fiesta ante los que me humillan. ¿O no le pasó así a Mardoqueo? Mardoqueo, el que se sentaba a la puerta del rey, el tío de Esther, se sentaba a la puerta del rey todos los días ahí. Pero el otro, soberbio, no lo quería. E hizo toda una trama para que mataran a Mardoqueo, e hizo una horca de 50 metros para que todo el mundo viera a Mardoqueo ahorcado. Pero ¿qué sucedió? Mardoqueo fue exaltado porque este mismo soberbio, tuvo que pasearlo en un corcel, en el corcel del rey, y tuvo que exaltarlo y llevarlo a pasear. Más enojado estaba. Y cuando sucedió ya al final, ¿qué pasó? Que Mardoqueo va y le dice a Esther lo que está sucediendo. Y en ese momento, el rey no sabía que Esther también era judía, pero Mardoqueo le dice, pero el hombre aquel soberbio, cuando supo, cuando se enteró de lo que estaba pensando el rey para anular la orden que este hombre le había aconsejado al rey, él quiso pedir misericordia a través de Esther, pero se tropezó y cayó sobre Esther justamente cuando iba entrando el rey. Y dijo, ¿qué pasó contigo? Aparte de que quieres destruir mi reino, ¿quieres violar a mi esposa? Y eso hizo que los que estaban cerca de él le dijeron, ah, pero si hizo una horca para Mardoqueo de 50 metros allá, pues ahórquenlo en esa misma horca. Y aquí nos damos cuenta cómo pues la humildad exalta, exalta. Cuando alguien se burla de nosotros, cuando alguien hace mofa de nosotros, Dios nos pone en una condición superior por un momento, no para vanagloriarnos, no, no para vanagloriarnos, no, sino para que seamos misericordiosos con esas personas. Aderezas mesas delante de mí en presencia de los que me angustian. Esa es una ley, es una regla. Si soy humilde, lo suficientemente humilde, voy a recibir la recompensa, es decir, voy a ser exaltado, como dijo Pedro, a su tiempo, a su tiempo. Solo tengo que esperar. Por eso cada quien en su condición vea qué es lo que va a hacer, ¿no? Ambos, tanto el pobre como el rico, tienen que ser humildes. Pero Santiago
Mostró una forma de ser humilde con la riqueza y otra forma de ser humilde con la pobreza. Bueno, continuamos. Muy bien, ahora el tema se llama Soportando las pruebas y dice así: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Amén. Aquí es como la conclusión del tema. El tema desde el principio, Santiago lo va llevando por partes. Es el mismo tema. Hasta aquí es el mismo tema. Está, abarcó al pobre y al rico. Dos condiciones económicas, pobres y ricos. Y en ellos mostró tácticas de humildad para cada uno. Pero también les dijo, si no entienden, busquen la sabiduría de Dios. Y luego les da una lección de fe, no duden. Sean firmes, no sean fluctuantes, no, lo que piensas hoy o lo que adquiriste hoy, mañana digo, bueno, pues siempre no. No, en Dios no es así. Lo adquieres hoy y lo practicas hoy y lo practicas mañana y lo practicas hoy y siempre hoy. No te muevas de ahí. Ahora bien, si nos mantenemos firmes en las tribulaciones, firmes en Dios, en sus pensamientos, en su salmo, en su alabanza, en su amor, y somos pacientes para esperar y no nos desesperamos, aunque estemos llegando al borde del precipicio, por así decirlo, no te desesperes, ten paciencia, Dios no tarda, aprende a esperar a que Dios llegue. Entonces, ten paciencia, soporta la tentación. Abstinencia, dijo el apóstol Pedro, digo Pablo, abstente, dice. Pon tu cuerpo en sacrificio, pon tu cuerpo en sacrificio como un acto de adoración a Dios, un acto pensado, bien pensado. Yo decido, yo pienso, yo decido. No voy a hacerle caso a este deseo malsano. Soporta la tentación, porque de pronto la carne quiere dejar todo e irse hacia atrás. Igual como lo hicieron los, los, los israelitas que salieron del Éxodo. Apenas habían salido y ya querían regresarse, ¿no? Y empezaban a decir, ay, es que no te acuerdas, las cebollitas que comíamos asadas, ¿te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas las carnes que poníamos ahí, bien rico y comíamos muy sabrosos allá? Y aquí, mira, no, nos han traído al desierto para morir. Para eso nos trajeron al desierto, para morir. Pero ellos no estaban pensando en cómo violaban a sus mujeres, en cómo lastimaban sus derechos, en cómo los esclavizaban. Estaban pensando en las viandas, pero no el pago que tenían que dar por comer de esa manera, ser esclavos. No comprendían
entre la esclavitud y la libertad. La tentación de ellos era el hambre que tenían, y eso los hacía sentir que mejor nos regresamos. Y aunque no se regresaron físicamente, mentalmente seguían en Egipto, seguían en el pecado mentalmente, seguían viviendo en Egipto. Sus corazones no estaban con Dios, estaban con Egipto. Por eso cuando llegaron al Sinaí, cuando hubo todo ese estruendo y todas esas cosas, y que ellos tuvieron miedo y dijeron, no, Moisés, tú sube, sube para allá, ¿verdad? Que ya no nos diga más, sube para allá. Tuvieron miedo, escucharon la voz de Dios, vieron cómo el monte humeaba, se impresionaron. Pero Moisés se tardó platicando con Dios 40 días. Y le dijo Dios, anda, baja Moisés, porque allá tu pueblo se está echando a perder. Y se bajó Moisés, contento con los 10 mandamientos en la mano, las dos piedras, contentísimo. Dios lo había escrito con sus propios dedos, indicándole a Moisés las cosas. Pero cuando vio a ese becerro de oro y que ellos le cantaban al eterno Dios de los ejércitos, porque Aarón había dicho, esto es de Jehová tu Dios. Aarón había sido cómplice del pueblo que hizo un becerro de oro para adorarlo. Y entonces, cuando bajó Moisés y vio esa, esa idolatría, esa blasfemia, Moisés se enojó mucho y tiró las rocas, las dejó caer. Se enojó tanto que mandó pulverizar todo el oro ese del becerro ese y mandó a traer agua para darles el oro así en el agua y tómanselo, tómenselo, tómenselo, hasta que no quede nada de eso. Estaba muy enojado Moisés. Estaban viviendo en sus mentes, no habían ellos renovado su vida, no estaban viendo los privilegios del Dios Altísimo, la nube que les daba sombra de día y luz de noche, el alimento, el maná de todos los días. No, ellos no estaban valorando eso, no estaban valorando que estaban con el Dios omnipotente, el creador de la existencia. No, ellos no valoraban eso. Ellos valoraban sus deseos personales. Fiesta al eterno Dios. No, eso no es fiesta, es blasfemia a Dios. Aunque hablen de Dios, mientras esté un ídolo ahí, es blasfemia. Pero el peor ídolo que ellos tenían estaba en sus corazones. Su adulterio espiritual estaba en el corazón de ellos, aunque ellos estaban en el Sinaí. Su corazón estaba en Egipto.
qué pasa con nosotros? ¿Qué vamos a hacer en las tribulaciones? ¿Vamos a huir? ¿Vamos a ver hacia atrás? ¿O seguimos teniendo el corazón en los deseos perversos del alma? ¿Vas a regresarte? El apóstol Pablo escribió, todo aquel que toma el arado no mira hacia atrás. Y cualquiera que mire hacia atrás no agradará a mi alma, dice Dios. Qué, qué tremenda palabra. Así que Dios está transformando nuestros corazones para que le amemos aquí, ahora, en tiempo y forma, en tiempo real. Así que en este aspecto, Santiago aquí nos hace ver la importancia de permanecer en medio de la tribulación, pero humildemente y en paciencia y adorando y alabando a Dios en nuestros corazones, para que seamos glorificados, para que al final obtengamos la corona de la victoria, la vida eterna. Bien, hasta ahí vamos a dejar esta reflexión. Gracias, Padre Santo, por ayudarnos a entender, a comprender, Padre Santo, el proceso de la tribulación y cómo obtener la victoria. Ayúdanos, Señor, para que seamos sabios, verdaderos sabios, Señor, en tu presencia, en tu amor, en tu gracia, que podamos seguir venciendo, Señor, esas cosas que hoy, Señor, hacen de nuestra vida una tribulación, porque no hemos sido suficientemente obedientes en algunas áreas de nuestras vidas. Perdónanos, Padre, y ayúdanos a reconciliarnos contigo en tu amor y en tu gracia. Danos el poder para transformar nuestras vidas y la sabiduría que sale de tu boca, que nos dices qué es lo que tenemos que hacer para lograr vencer a nuestro enemigo. Tú nos descubres una verdad que es un cimiento para para la derrota del enemigo y para el beneficio de nuestras vidas espirituales. Te agradecemos enormemente, Señor, tu consejo. Gracias por permitirnos reflexionar en este día y te ruego, Señor, que bendigas a los oyentes, a todos esos corazones, Padre eterno, que aún no comprenden este desarrollo. Y hoy estamos tomando como desafío diario. Gracias, Señor Jesús. Amén. Bueno, gracias, Marla. Muchas gracias por tu servicio, gracias por tu lectura. Y ahora vamos a la otra parte. Los sábados tenemos tres partes. La primera parte es una hora de oración, de alabanza, lectura, música, ¿verdad? Pero después tenemos una hora de reflexión, como hoy empezamos con el libro de Santiago, y luego tenemos una hora de compartimiento, donde ustedes van a compartir su sentir, sus emociones, sus anhelos, o si tienen dudas, pueden preguntar también.
Bueno, pues voy a cerrar la grabación para que ustedes puedan participar libremente, ¿verdad? Libremente. Ujú.